Las políticas monetaria y fiscal de un país, en un esquema de economía cerrada, es decir, sin relaciones económicas, comerciales, financieras con el exterior, tienen dos formatos perfectamente opuestos. Para la política monetaria hablamos de política monetaria dura versus política monetaria suave, y para política fiscal un esquema similar, dura versus suave. ¿Cómo funcionan estos esquemas en el marco de este análisis con alto grado de abstracción, toda vez que, como señalé con anterioridad, estamos suponiendo que el sector externo no existe, no interviene, solo existe la economía local, los mercados y el Estado? Bueno, empecemos para empezar por una de estas dos, por la política monetaria. Supongamos que eh, en un país determinado, el Estado, el gobierno, los poderes, deciden encarar una política monetaria dura. Eh, Eso implica básicamente intentar provocar la suba de la tasa de interés, y eso normalmente, digamos, en este modelo de oferta agregada, demanda agregada, o como lo querramos señalar, el orden implica restringir la cantidad de dinero en el mercado por las intervenciones del Banco Central, que busca secar la plaza. La suba de la tasa de interés impacta sobre la economía real, básicamente sobre la inversión privada, que se vería afectada en términos de que la tasa de interés supera las expectativas de los empresarios, eficacia marginal del capital, y por lo tanto la caída de la inversión privada arrastra la demanda agregada. El efecto de estas políticas monetarias duras es, por lo tanto, provoca recesión, es decir, caída del nivel de actividad del producto, y esa recesión eh, genera, y la consiguiente caída de la demanda agregada, eh, finalmente nos lleva a un nuevo equilibrio donde la menor demanda de bienes y servicios genera una caída de la tasa de interés porque hay una menor demanda de liquidez para transacciones. Eh, por lo tanto, se produce un desequilibrio en el mercado de dinero, cae la tasa de interés, se recupera la inversión con el tiempo. Una política monetaria, en cambio, suave es aquella que justamente por una acción del Estado se busca hacer caer la tasa de interés. Esto permite recuperar la inversión, la demanda agregada, se produce un efecto eh, de crowding in, que después se ve revertido porque la caída de la acción pública eh, compensa la suba de la inversión privada, y de nuevo se vuelve una situación originalmente eh, de equilibrio, con aumento de la inversión. Si hablamos de política fiscal, también existe ese tipo de contradicción. Eh, la política fiscal dura genera, a través de la reducción del gasto público o el aumento de los impuestos, que digamos, caiga el nivel de inversión en la economía, caiga la demanda agregada, y con eso tenemos un cuadro de recesión. Y todo lo contrario
si hay una expansión del gasto público, déficit fiscal, el efecto es exactamente el contrario y entonces tendremos el efecto crowding out, es decir, el desplazamiento de la inversión privada por la acción del Estado. Bueno, este tipo de comparación la hacemos pensando de nuevo en una economía cerrada, pero cuando incorporamos el último, el elemento que mencioné con anterioridad, el sector externo, ya tenemos que considerar la existencia de los regímenes de tipo de cambio. Y aquí, para completar esta presentación, hablemos de los regímenes de tipo de cambio que están presentes en la economía moderna desde hace un siglo a esta parte, eh, o desde el siglo XX a esta parte, que básicamente para los fines de este modelo podemos clasificarlos en tipo de cambio fijo versus el tipo de cambio flexible o flotante. Eh, a la salida de la Segunda Guerra Mundial, los países triunfantes, y especialmente Estados Unidos, ordenan las finanzas internacionales, se crea el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, llamado también Banco Mundial, en el marco de las Naciones Unidas, que es un banco creado para dar créditos a los países a largo plazo. Se crea el Fondo Monetario Internacional, institución que originalmente estaba destinada a desplazar capital de los países donde abundaba a los países donde escaseaba. Bueno, luego el Fondo Monetario comenzó a jugar otro papel, de ser, digamos, de jugar un papel de apoyo al movimiento especulativo financiero internacional. Y se crea un régimen de tipo de cambio, que estaba basado en la fortaleza del dólar estadounidense, como producto de ser Estados Unidos el país que sale triunfante de la guerra sin ningún tipo de daño en su infraestructura, en su territorio, dado que la guerra se desarrolló fuera del territorio norteamericano. Y entonces en la conferencia de Bretton Woods se acuerda, además de la creación de esas instituciones, que el dólar iba a tener una relación fija con el oro de $35 la onza Troy, que es una medida de peso de los lingotes de oro, $35, y con el dólar todas las monedas iban a establecer una relación fija también. La Argentina con el tiempo adhirió a ese sistema a partir del golpe de Estado cívico-militar de 1955, y ese régimen rigió de tipo de cambio fijo, internacional, fijo porque estaba establecido a través de un acuerdo la relación de todas las monedas con el dólar y de este con el oro. Duró hasta la década de 70, cuando, producto del cuestionamiento que comenzó a sufrir el Estado norteamericano y su economía, como consecuencia de hechos no estrictamente económicos o solo no económicos, como fue la derrota política y militar en la guerra de Vietnam, el triunfo de Vietnam del Norte sobre el Estados Unidos, eh, que puso en cuestionamiento su dominio, incluso su dominio militar, por lo menos en ese momento, eh, determinó un debilitamiento de la confianza, una disminución de la confianza de los inversores en el dólar, en la capacidad de la economía norteamericana a respaldar el dólar como moneda de transacción, como reserva de valor, como medio de pago, como unidad de cuenta incluso. Y eso obligó al gobierno de Richard Nixon eh, tomar una decisión entre dos alternativas. O permitía que esa desconfianza continuara, eh, haciendo que la economía norteamericana entrara en un estado de recesión, de caída del nivel de actividad por falta de confianza,
y de competitividad, o devaluaba, que es la expresión exacta, cuando el tipo de cambio fijo devaluaba el dólar. Finalmente tomó esta segunda decisión, la devaluación, es decir, la pérdida del valor de la moneda norteamericana respecto a las monedas, otras divisas. Esta decisión fue resistida inicialmente por otros países centrales, europeos, etcétera, hasta que tuvieron que aceptar esa situación. Y es así que a partir del año 1973 aproximadamente comenzó a regir a nivel mundial una situación de inestabilidad. Dejó de regir ese principio de Bretton Woods, de la relación del dólar con el oro y de las monedas con el dólar. La relación de las monedas con el dólar pasó a ser flotante, eh, con la promesa de que se iba a volver en algún momento el tipo de cambio fijo, cosa que nunca ocurrió. Promesa vana, y así es como tenemos desde aquel entonces hasta el presente, a nivel internacional, un régimen o regímenes de tipo de cambio flotante o flexible. Es decir, aquellos que, un régimen en el cual ya no hay un acuerdo internacional para fijar el precio del dólar en relación a todas las monedas, sino que surge por el funcionamiento de los mercados financieros, la evolución del comercio internacional, la evolución del flujo financiero entre los países, y por lo tanto la economía de los países se quedó dominante el régimen de tipo flexible o flotante, que reconoce a nivel nacional, o sea, a nivel de cada país, reconoce dos alternativas. La forma menos presente, más difícil de individualizar, que es el tipo de cambio flotante o flexible puro, donde la autoridad monetaria no interviene en el mercado de cambios, en la compra y venta de divisas, y el intervenido o administrado, o no puro, si ustedes quieren, que es el que rige, por ejemplo, en la Argentina y en la mayoría de los países del mundo, donde la autoridad monetaria interviene. El tipo de cambio fijo pasó a ser una rareza, solo algunos países en ciertos momentos lo han tomado nuevamente, como es el caso de la Argentina durante los gobiernos de la década del 90, bajo ley. Es el tipo de cambio fijo requiere, esto es lo distintivo respecto al flotante, requiere de una ley que establezca la relación entre la moneda local y las divisas, principalmente el dólar estadounidense, y por lo tanto obliga a la autoridad monetaria, en el caso de la Argentina, al Banco Central, a imponer en el mercado la plena vigencia de la ley, porque es su obligación desde el punto de vista que uno de sus objetivos es defender el valor del peso, cuidar el valor del peso, y por lo tanto someter sus acciones a las condiciones que le impone esa relación entre la moneda estadounidense y la moneda local. En ese caso se estableció una relación de 1 a 1, podría haber sido otra, cualquiera, y bueno, este régimen rigió hasta fines de la década 90, fines del siglo, que es cuando entró en crisis, no pudo soportar los fenómenos de devaluación de la moneda que estaban ocurriendo en otros países, y estalló por el aire la economía argentina. Así que en ese marco deberemos analizar en un próximo momento las políticas monetaria y fiscal, cuál es el grado de efectividad que tienen con un régimen de tipo de cambio fijo y con un régimen de tipo de cambio flotante. Hasta acá llegamos. Bueno.